producción nos dan paso a nuestra siguiente expositora. Dafne es cofundadora de la corporación UXPA Ecuador, de la que me honro en también haber formado parte. Dafne es nacida en Francia, es ergónoma, ¿no? Trabaja principalmente en este momento como Design Chapter Lead del Centro Digital del Banco del Pichincha. Es experta en Design Thinking, Lean UX y Agile, y colaboró con proyectos en sectores como el turismo, banca, sector de la cultura, entre otros. No sé, producción, si me confirman si Dafne ya está. Hasta mientras, pues hasta mientras que se conecte ella, vamos a continuar agradeciendo nuevamente a nuestros auspiciantes del evento y las empresas y las organizaciones que nos han permitido estar acá con ustedes hoy, que los vuelvo a mencionar, son Abril, UES o Universidad Espíritu Santo, CITEC P4S, Universidad de San Francisco, Expol, Humanalítica, Vito TVO, Ferias 360, y los auspiciantes, los anteriormente mencionados son los colaboradores. Los auspiciantes son Doctor Contigo, Eclipdata, Pagar es Fácil, Nexis, Demerca, que es una plataforma de e-commerce, InPeople, Compromarcas y MedPass Magazine. Creo que ya estamos teniendo a Dafne y estamos conectándonos con ella. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Dafne, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Dafne está conectada en este momento desde México. Creo que hay ciertas dificultades por el tema del clima. Del clima, sí, tenemos un huracán de por medio, pero aún así hemos logrado sortear todas esas adversidades y te tenemos acá con nosotros, Dafne. Sí, muchísimas gracias, Francisco, perfecto, por la invitación. No te vemos en cámara, no sé si es que tienes la dificultad para colocar la cámara. Sí, justamente por el clima, y prefiero quedarme ahí solo con el audio para garantizar que la conexión vaya funcionando y fluyendo mejor, porque con el video no estoy segura que funcionaría bien. Entiendo. Perfecto, Dafne. Bien, al público les comentamos que Dafne nos va a hablar básicamente sobre diseño ético e inclusivo para servicios financieros. Como les dije, es la lead de diseño de innovación en el grupo Banco Pichincha. Dafne, te voy a dejar con el público para que vayamos viendo tus diapositivas y tu presentación, y estaré contigo en la ronda final de preguntas y respuestas. Al público, por favor, pueden ir haciéndonos preguntas durante toda la exposición de Dafne, y al final trataremos de tomar de alguna manera las que sean más visibles o más relevantes para interactuar con ella. Dafne, adelante. Buenísimo. Un abrazo fuerte. Gracias, Francisco. Sí, hoy día quería un poco conversar con todos ustedes sobre una reflexión de cómo podemos diseñar de manera ética e inclusiva para servicios financieros, y creo que esas reflexiones se podrían aplicar a cualquier tipo de industria también, pensando un poco de manera sostenible de cómo estamos trabajando como diseñadores y cómo estamos de verdad impactando y mejorando la vida de las personas. Creo que el propósito final de cuando somos diseñadores es justamente de pensar en cómo puedo impactar de manera positiva la vida de las personas, diseñar realmente cosas que sean con un impacto positivo a largo plazo, y muchas veces pensamos que vamos rápidamente a ciertas soluciones para vender nuestros servicios, nuestros productos, pero creo que siempre debemos recordarnos que el pensamiento de diseño, como lo dice Tim Brown, ¿no? es como de entender de manera holística y empática los problemas que enfrenten las personas, para justamente proponer soluciones que van a cambiarlos la vida de manera positiva. Entonces, cuando se trata de empatía, la idea es realmente de entender la participación afectiva de las personas en una realidad ajena a ellas, garantizar que entendemos las emociones que pueden sentir, de ponerse en los zapatos de la gente. Creo que es una frase que todos escuchamos en nuestros proyectos, y garantizar que quitamos un poco nuestro punto de vista para realmente entender qué están viviendo la gente y cómo podríamos y qué problemas están enfrentando.
para resolver problemas, un framework que es el doble diamante, que es muy, muy conocido. Se trata realmente en la primera fase de entender el problema en esa fase de discover, de ahí de aterrizar, analizar esa data en la fase de definición, reformular el problema para entenderlo correctamente, y de ahí diverger sobre potenciales soluciones con todas las cosas de actividades de creatividad, de ideación, para poder después aterrizar a potenciales soluciones que vamos a iterar con los usuarios finales. Creo que esos como introducción son un poco como los criterios bases de cuando estamos diseñando, qué estamos haciendo. Pero de ahí creo que debemos pensar un poco en cómo de mejor manera podemos guiar la toma de decisión en nuestros proyectos. Es decir, que podemos aplicar principios de diseño para ayudar a los equipos a tomar mejores decisiones. Es decir, que no sé si conocen todos, por ejemplo, las reglas de un buen diseño que comentaba Dieter Rams, por ejemplo, que es un diseño que va a ser innovador. Innovador quiere decir que va a resolver un problema, es útil, es estético, es comprensible, es discreto, es honesto, es sostenible, es pensado hasta el más mínimo detalle, es respetuoso con su entorno, es simple y ordenado. Pero de ahí, eso creo que es muy, muy importante entender que podemos empujar un poco más hacia los criterios que queremos aplicar cuando estamos a punto de decir si eso sí o sí va en nuestro producto o no. Por ejemplo, en el tema de servicios financieros tenemos muchas discusiones alrededor de temas legales, de temas de seguridad, pero debemos garantizar que estamos realmente trayendo valor, flexibilidad hacia nuestros usuarios, y también que sea usable para que puedan usar las cosas con la menor fricción, ¿no? Y de ahí pensar realmente en cómo podemos distinguirnos realmente a nivel de experiencia para ellos, y ahí topamos el tema de cómo, si es excelente o no el diseño que estamos haciendo. Y creo que esas preguntas muchas veces nos enfocamos en que sea flexible, que esté entregando valor, pero podemos apuntar un poco más, como muchas veces vamos construyendo nuestros productos para que sean viables, para poder experimentar en el mercado, pero creo que podemos apuntar aplicando esos criterios de diseño hacia que de verdad nos distinguimos del mercado, proveemos una experiencia increíble a nuestros clientes, apuntando al minimum viable product. Ahí, para que se den cuenta, esos 4 criterios, que era como valor agregado, flexibilidad, que la gente ame en esos productos, que sea usable, si veamos, está presente como el valor del customer centric. Entonces, garantizar que esa empatía sí o sí está centrándose en la gente. Y justamente por eso estoy aquí hoy día, es que creo que muchas veces nos centramos en la gente, pero ¿qué tanto estamos pensando en diseñar de manera inclusiva al nivel de nuestros productos, servicios financieros? Es decir, que creo que muchas veces podría ser como un caso de negocio que no está priorizado, en el sentido que vamos a tomar decisiones para el 80-20 y muchas veces vamos a dejar ese 20 de lado en nuestras soluciones de diseño. Es decir, por ejemplo, si vamos tomando datos de Ecuador, vamos a tener unos 20% de la población que tendrían podríamos definir como personas ancianas, y eso impacta su manera de percibir la información, de tratar la información, de poder leer la información o actuar o cosas así. Y entonces, si pensamos que muchas veces las empresas se enfocan en transformación digital, en diseñar para los millennials o lo que sea, vamos quitando esos 20% de nuestros clientes, despriorizándolos al momento de diseñar, porque no vamos iterando con ellos para entender de verdad, para tener esa empatía hacia esas personas que pueden tener ciertas características. Y eso me parece algo interesante en el sentido que la población a nivel mundial está envejeciendo de manera increíble. Las pirámides en varios países se van envejeciendo a toda velocidad y estamos como despriorizando ese caso de negocio, mientras son usuarios que sí o sí requieren también acceso a servicios, que sea de comunicación, que sea de finanzas, que sea lo que sea.
Entonces, creo que hay dos ejes generales que podemos aplicar para tomar mejores decisiones al nivel de nuestros productos. Primero, creo que son criterios muy conocidos, que son los criterios de accesibilidad. La idea de esos criterios es realmente de enfocarse sobre, ahí vamos a diseñar productos que van a ser usables para personas con discapacidad, es decir, a nivel cognitivo, a nivel visual, a nivel audio, por ejemplo, puede ser motor, puede ser vocal también. Eso es interesante verlo también con todas las aplicaciones de reconocimiento vocal que podemos encontrar hoy día. Pero el diseño inclusivo va a ser algo más interesante aún, en el sentido que en lugar de enfocarnos solo en la gente que tiene discapacidad, vamos a enfocarnos a diseñar productos que van a ser usables para todos. Es decir, por ejemplo, en Ecuador tengo 12% de personas que tienen daltonismo, 3% de personas que tienen discapacidad, 20% de personas que son ancianos y que tienen baja vista de manera natural por envejecimiento o cosas así. Y entonces esas técnicas de diseño, esos principios de diseño me van a ayudar a incluir esas personas en mi diseño para no dejarlos de lado y para garantizar que nuestras soluciones de diseño reflejen esa diversidad. Un punto también adicional a esos guidelines que podemos dar a los equipos que van diseñando, creo que algo que es súper interesante es realmente preguntarse en el cómo estamos diseñando los equipos que están resolviendo esos problemas para nuestros clientes. Y ahí hay unos estudios súper interesantes que la diversidad de los equipos, la inclusión adentro de nuestros equipos puede potenciar justamente la inteligencia grupal y la sensibilidad social. Es decir, que por ejemplo hay un estudio súper interesante del MIT que demostraba que grupos con un mayor porcentaje de mujeres podían resolver tareas más complejas de manera más rápida que grupos que no tenían, por ejemplo, de hombres blancos. McKinsey & Company también tenía otro estudio que mostraba que cuando había mujeres también en los equipos, comparado a equipos con un cociente intelectual súper alto, por ejemplo, donde no había diversidad, al final los equipos que recibían un mejor puntaje de inteligencia sobre tareas como, por ejemplo, lluvia de ideas, toma de decisión, resolver un problema complejo, al final los equipos que tenían más mujeres obtenían un puntaje más alto. Y eso se explica al nivel de la sensibilidad social, que está muy atado a la empatía, de entender de manera holística lo que está pasando alrededor del problema. Y creo que algo ahí, no es que quiero decir que solo las mujeres tienen esa competencia, pero que también va a ser clave como institución de empezar a preguntarse de cómo puedo garantizar que mis equipos puedan desarrollar ese tipo de habilidades, ese tipo de skills, de soft skills al final para poder resolver mejor los problemas. Ahí para que se den cuenta unos ejemplos de qué impacta cuando tenemos equipos que no son diversos, por ejemplo, hombres blancos decidiendo para hombres blancos. Es decir, en 2016 el reconocimiento vocal de Google tenía un 70% más de probabilidades de reconocer una voz masculina, mientras una voz femenina no funcionaba. Si veamos la población a nivel mundial, creo que no es que hay 70% de hombres y 30% de mujer, creo que está un poco equilibrado el tema por ahí, y entonces ¿cuántas personas no podían usar el servicio a su principio porque nunca o casi nunca les reconocía, o había un montón de errores comparado al uso de que los hombres podían tener, ¿no? Y eso nos lleva también a problemas como igual cuando la gente tiene segundo idioma o cuando están un poco enfermos y que no tienen el mismo tono de voz que costumbre o cosas así. Entonces eso impactaba mucho la adopción de ese servicio. Otro ejemplo súper interesante con Siri, nuevamente de hombres blancos diseñando para hombres blancos, era un poco el Siri cuando empezó, podía encontrar palabras como prostituta, como Viagra, como ayudarte con ataque al corazón, pero el software no podía encontrar palabras como aborto y respondía a no sé a qué te refieres, y también decía eso como cuando se encontraba palabra como violación. Entonces, ahí en nivel de arquitectura de información
que estaba diseñada atrás, justamente eran priorizados ciertos tipos de contenidos basados un poco en el diseñador, viendo su punto de vista de diseñador para diseñador. Algo también que va a ser clave para que esos equipos puedan resolver mejor los problemas es de garantizar que tengan los skills al nivel de pensamiento crítico, es decir, que tengan comportamiento analítico. Y ahí, para ser súper transparente, la idea no es que necesariamente que todos van a ser creativos o resolución de problema o comportamiento analítico. La idea es justamente pensar en cuando voy trabajando sobre un problema, de qué perfiles necesito para traer esa riqueza, esa complementariedad hacia ese pensamiento crítico. Es decir, que puedo tener como gente súper avanzado al nivel analítico, con habilidades que van a evaluar, aplicar la información de forma efectiva, otros que pueden ser muy creativos para encontrar patrones, reformular preguntas desde otro ángulo. Al nivel de resolución de problema, también garantizar que vamos generando e implementando soluciones éticas en los diferentes retos, y eso se aplica mucho a la manera de qué impacto va a tener mi diseño, mi solución de diseño sobre el mundo, sobre la gente, cuando van a estar usando ese tipo de información, ¿no? Y por fin, obviamente, una mente abierta, es decir, que no debemos asumir las cosas, no debemos juzgar las cosas, debemos garantizar que los equipos van pensando de manera crítica pero neutral para poder resolver esos problemas de mejor manera. Algo sí que me pareció interesante levantar también es que para poder liderar esos equipos va a ser importante de dejar el ego de un lado. Es decir, que muchas veces la gente como equipos van a querer dar gusto un poco al jefe para enseñar cosas que le van a agradecer al jefe. Ahí, como se recuerdan, la idea es realmente llegar de manera neutra, sin pensar en qué tanto es mi idea y mi solución o lo que sea, sino garantizar que siempre voy a estar capaz de aceptar que no conozco algo, aceptar la crítica constructiva para poder siempre estar mejorando y pensando de manera abierta hacia la inclusión, hacia la diversidad, y reflexionar también sobre el impacto ético que estamos diseñando. Entonces, unas recomendaciones a nivel de no solo aplicar principios de diseño para guiar mejor las tomas de decisión de los equipos, sino también pensar en el diseño de los equipos para que sea más efectivo. Es decir, diversidad en los equipos, que tengan realmente competencias de empatía, que tengan el pensamiento creativo de diseño, que tengan también el pensamiento crítico, que tengan guías claras para tomar mejores decisiones y pensar en esa inteligencia colectiva y garantizando siempre que como líder vamos guiando de la mejor manera sin estar con problemas de ego para poder aceptar siempre mejora continua. Algo que está pasando a nivel internacional, que nos damos cuenta, es que para aplicar ética e inclusión en general, si la ley no obliga a los países y las instituciones no empiezan a aplicarlo de manera muy profunda. Entonces, por ejemplo, veamos países como Noruega, como Canadá, que están muy avanzados a nivel de diseño inclusivo, por ejemplo. A nivel de ética, veamos Europa, que está trabajando mucho sobre la ley de protección del consumidor, que esa ley misma está llegando también a Ecuador, y entonces eso nos trae realmente una reflexión interesante sobre cuando estoy diseñando, qué quiere decir ética primero y cuál es el impacto de mi diseño. Y creo que eso es muy interesante en el sentido de hoy veamos que hay un montón de cosas que no están funcionando correctamente a nivel mundial y tal vez como diseñador podríamos traer ese tipo de reflexión hacia nuestros productos, hacia nuestros grupos de trabajo, hacia nuestras instituciones, para garantizar que podemos tener un mejor impacto para mejorar realmente de manera sostenible la vida de la gente. Entonces, como diseñador, creo que es importante traer esa parte de sensibilidad moral, creatividad moral y defensa moral. Es decir, que si voy trabajando sobre inteligencia artificial, ¿qué tanto la inteligencia artificial va a tomar
decisiones sobre la vida de ciertas personas basado en cuáles criterios o cosas así. Por ejemplo, había un caso así de un seguro en Estados Unidos que porque la gente vivía en una cierta zona donde había un alto riesgo de asalto, de cosas así, la gente tenían que pagar mucho más alto su seguro que en otros lugares por exactamente el mismo producto. O, por ejemplo, el típico de esas apps que vimos crearse por todo el mundo sobre el COVID, que están usando la data de la gente a largo plazo, dónde va a estar esa data, quién la va a usar, para qué la vamos a usar, y reflexionar mucho sobre la protección de la data de nuestros clientes. Entonces, hoy, al nivel de el Banco Pichincha, nuestro modelo de innovación justamente está centrado en el humano y entonces nos interesa mucho. Estamos en un proceso de transformación muy, muy grande a través de toda la institución. Es algo colaborativo realmente apasionante y nuestro foco es realmente de centrarnos para y con las personas. Entonces, como primeros resultados que estamos empezando a ver, por ejemplo, es como de tener acuerdos por 280 millones para préstamos a micro, pequeñas, medianas empresas de mujeres en el mundo entero. Veamos que muchas veces las mujeres no tienen acceso al mismo nivel de financiamiento, que muchos emprendimientos de mujeres tienen como rechazado los créditos o cosas así. Eso se ve mucho en muchos países y entonces el banco priorizó eso para tener como un impacto inclusivo sobre la economía femenina, para garantizar que las mujeres en Ecuador puedan apoyar primero que puedan crecer a nivel de negocio y también eso va a ayudar a promover el impacto que las mujeres pueden tener sobre el ecosistema en lo cual están, la educación de sus hijos, cosas así. Eso nos lleva a obtener recién el premio Financial Alliance for Women, justamente atado a eso, como un premio atado al impacto que tenemos sobre el mercado de las pequeñas y medianas empresas en Ecuador. Y recién también obtuvimos, creo que hace unas 2 semanas, unos 2 premios del Pacto Global de Naciones Unidas, uno enfocado en buenas prácticas, justamente de desarrollo sostenible, y el otro atado a los bonos verde en Ecuador, pensando realmente a cómo podemos tener un impacto a largo plazo, y viendo también cómo estamos impactando y desarrollando una red de corresponsales no bancarios. Entonces, ahora sí, como a nivel del Banco Pichincha nos interesa realmente como entender las nuevas realidades, garantizar que siempre la gente esté cerca de nosotros, y ahora les invito a descubrir poco a poco los servicios que vamos a ir creando para garantizar que vayamos impactando de manera positiva, que sea el Ecuador, que sea los ecuatorianos, y de manera sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Dafne, por tu participación. Entiendo que, no sé si la tenemos todavía, Dafne, en el evento. Más bien, muchas gracias a Dafne por haber estado con nosotros, más allá incluso de las dificultades que entiendo que debe haber existido por el factor climático que está afectando en este momento a Centroamérica y parte de Norteamérica. Dafne, quiero agradecerte mucho de parte de todo el equipo. No sé si tienes unos instantes como para responder una pregunta por ahí que tenemos de parte del público. Sí, con mucho gusto. Producción, si me ayuda. Dice Dafne, hay una pregunta y creo que con esta, para no extendernos mucho también con tu, ¿cómo se llama? Quiero recalcar con el hecho de que a pesar de todas las dificultades has hecho un esfuerzo y esto es digno de destacar para estar con nosotros en el evento de hoy. Dice, ¿cómo evitar la inclusión de muchos usuarios o personas, ¿no?, afecten el presupuesto de los proyectos y pongan en riesgo a los mismos? Lo pregunta Alan.
casos de negocio y justamente si Hola. pensamos... Sí, si hay- adelante. Ya. Creo que hay que pensar, porque igual, y como diseñadores debemos siempre pensar en casos de negocio, impacto de negocio que podemos tener. Creo que podemos ir creando soluciones para que vayan creciendo poco a poco. Puede ser una manera interesante de priorizar el 80-20 al principio, pero poco a poco debemos garantizar que nuestros productos vayan evolucionando hacia ese modelo inclusivo. Por ejemplo, si pensamos 20% de la población son personas ancianas y no estamos diseñando tomándolos en cuenta, eso quiere decir que me estoy también cortando al nivel impacto de negocio de esos 20% de personas. Si me está igual, si estoy pensando que al nivel de contraste, de legibilidad, de contenidos, no estoy tomando en cuenta las personas que tienen daltonismo, que pueden ser entre 8 y 12% según los países. Al final me estoy quitando de un impacto de negocio muy fuerte también, pero muy pocas veces lo estoy considerando como un caso de negocio. Entonces, creo que por ahí podemos reflexionar un poco. Sin duda, sin duda. Entonces, a ver, la consigna entonces es que, a ver, los proyectos o más bien las soluciones las vayamos implementando un poco faseadas, ¿ok? O que vayamos tomando en cuenta de a poco en diversas fases los distintos públicos metas que pueden llegar a tener los proyectos, aplicaciones y todos los productos sujetos de diseño, de tal manera de que el impacto en lo económico no sea tan fuerte para la organización, sino más bien sea faseado a lo largo del tiempo, ¿no? Entiendo que es así. Sí, y por otro lado, creo que pensar desde el principio en esos guidelines de diseño que conversaba de accesibilidad y de inclusión, permiten también garantizar que vamos construyendo para todos desde el principio también, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si la gente no tiene conexión a Internet? ¿Qué pasa si la gente tiene una discapacidad temporal porque están enfermos a nivel vocal? ¿Qué pasa si...? Y eso nos permite diseñar desde muy temprano, sin costos de rediseño posterior, como de diseñar de manera muy temprana servicios y escenarios basados en escenarios de usos potenciales que permiten ser inclusivos. Perfecto. Dafne, y una última pregunta más, por favor. Y en escenarios como el actual, en el cual estamos viviendo una nueva realidad, ¿ok? Y esa nueva realidad aparentemente era temporal, pero de alguna manera nos estamos dando cuenta que ya no es tan temporal y que a futuro lo que se avisora es que vamos a tener más o menos como que un mix de lo que teníamos hasta hace poco versus lo que tenemos ahora. O sea, nos vamos a tener que acostumbrar más aún a lo remoto, a lo presencial y tener una especie de balance entre las dos cosas, o eso es lo que se avisora de alguna manera en el sector empresarial. ¿Cómo hacemos ahí? O sea, ¿qué tomamos en cuenta o qué es lo más importante para procesos de levantamiento de información y para diseño con estas realidades que son relativamente cambiantes? Sí, total, y creo que lo dijiste en tu pregunta, ¿no? Es como que esa nueva realidad nos trae nuevas necesidades, nuevos problemas, un desconocimiento gigantesco de muchas cosas. Y creo que parar de asumir las cosas, de pensar que sabemos cómo todo está y realmente ir a entender esa nueva realidad, explorar esa nueva realidad, investigar de qué está impactando de verdad, qué nuevos comportamientos están llegando. Creo que esas fases previas a cualquier iniciativa de investigar los comportamientos, el contexto real, va a ser algo clave. Y cuando digo contexto real, se trata realmente de poder ir a observar a la gente, aprender de ellos y repensar de manera profunda cómo estábamos haciendo las cosas antes. Estupendo. Gracias, Dafne. Dafne, quiero agradecerte nuevamente por haber participado con nosotros en el Experience Day. Entiendo que fue un esfuerzo importante el que hiciste para poder estar con nosotros el día de hoy, más allá de las circunstancias climáticas que están afectando al lugar donde estás. Quiero ofrecerte un abrazo a la distancia, desearte que estés bien y que adicionalmente, como te dije, darte las gracias de parte del equipo de Experience Day y de
todos los asistentes al evento. No sé si nos dejas un mensaje final como para despedirnos y continuamos con el evento. Hoy. Igual ahí cualquier pregunta, duda, estuviera súper gustosa poder conversarlo con las personas si es que lo necesitan, y espero que disfrutarán mucho del resto del día con las conferencias. Estupendo, Dafne. Y te invito también a las siguientes actividades que habrán como parte del Experience Day. Te mando nuevamente un abrazo fuerte y mi agradecimiento muy especial a ti por haber estado con nosotros. Esa fue Dafne Repán,